Bueno, ahora vamos a ver que existen diferentes formas de describir un lenguaje. La primera de ellas es la forma coloquial, que es en el lenguaje de todos los días, ¿no? Digamos, podríamos hablar del lenguaje formado por palabras que comienzan con una cierta cantidad de as y le siguen el doble de vez. Acá lo que podemos notar es que es bastante ambigua. ¿Por qué? Porque dice, bueno, una cierta cantidad de as. Entonces vos te empezás a plantear, la cantidad de as puede ser cero o tiene que ser más de cero. Y por ejemplo, le siguen el doble de vez. ¿Qué quiere decir? O sea, termina después, no sabemos qué hay después de las vez, ¿no? Digamos, lo que podríamos hacer es tratar de ser mucho más descriptivos y dar, por ejemplo, la siguiente definición. El lenguaje formado por las palabras que son exactamente NAs seguidas, luego dos NBs seguidas y nada después de las Bs, con N mayor o igual a cero. Esto se aproxima mucho a una definición matemática. Por lo tanto, preferiríamos dar una definición formal, una definición matemática del lenguaje a esto. Digamos, esto es básicamente está hablando matemáticamente de la descripción de un lenguaje usando el lenguaje coloquial. Yendo a la definición preferible a la anterior, acá tenemos una definición formal en la cual tiene la particularidad que podemos dar un vistazo muy bueno a la forma que tienen las palabras de este lenguaje. Y es precisa, digamos, no presta confusión, a diferencia de la ambigüedad del lenguaje coloquial, ¿no? Y una última forma de definir nuestro lenguaje es mediante una gramática. Por lo tanto, lo que hacemos es describir la gramática y luego decir que nuestro lenguaje se basa en la gramática. Acá lo que estamos diciendo es que toda palabra de nuestro lenguaje es una palabra, una sentencia de nuestra gramática, tal que partiendo del símbolo inicial lleguemos en una cantidad de pasos a dicha palabra, ¿no? O sea, es una sentencia que va a poder ser formada por nuestra gramática. Bueno, sin entrar en mucho detalle acerca de gramáticas, es una upla de 4 elementos, donde el primer elemento son los no terminales, el segundo elemento son los terminales, el tercer elemento son las producciones, que tienen la forma alfa deriva en beta, y un símbolo inicial. Acá podemos ver dos ejemplos de gramáticas que podemos usar para describir nuestro lenguaje, el que veníamos trabajando, que denotan exactamente el mismo lenguaje. Y podemos ver que para los símbolos no terminales, la primera gramática tiene al símbolo P, que además es el símbolo inicial. Es el único no terminal que contiene esta gramática. Luego tenemos a los terminales, que en nuestro caso eran A y B. Y luego tenemos las producciones, que tenemos en este caso dos producciones. Una que es que P, que es el símbolo inicial, deriva en APBB o deriva en lambda. Entonces podríamos reemplazar P por lambda y vemos que ahí tenemos una A y dos Bs. Si nosotros empezamos a aplicar esta producción una cantidad de veces, vamos a ver que nos va a pasar lo que se está escribiendo en la definición formal, que vamos a tener siempre el doble de Bs que de As. Claramente la definición formal podría ser definida de otra manera. Podríamos definirla A a la N, B a la M y decir que M es 2 veces N y que N es mayor o igual a 0, por ejemplo. Después acá tenemos una segunda forma de escribir la gramática, que esta tiene dos símbolos no terminales y esta tiene tres producciones. Parecen que no generan el mismo lenguaje, pero
realmente sí lo hacen si uno lo chequea. Además, acá decimos usar el símbolo P como inicial para mostrar que no siempre el símbolo inicial es S. Normalmente se utiliza S, pero el símbolo inicial podría ser cualquiera.